A continuación vamos a hablar de los conjuntos finitos. Expondremos la definición de conjunto, hablaremos del conjunto finito, el conjunto vacío y utilizaremos, como ahí vemos, el índice para hablar de operaciones y propiedades que nos cumplen los conjuntos finitos. Primero comencemos definiendo un conjunto. Recordemos que para nosotros, para trabajar más cómodamente, definiremos un conjunto como una colección de elementos dados bien por extensión, bien por comprensión, es decir, enumerando todos y cada uno de sus elementos o bien dando una propiedad que caracterice a esos elementos. Si consideramos un conjunto, llamaremos cardinal del conjunto al número de elementos incluidos en el mismo. Notaremos el cardinal de un conjunto de la manera ahí expuesta y llamaremos un conjunto finito aquel conjunto que tenga un cardinal finito. En esta sesión, en este tema que nosotros estamos trabajando, siempre trabajaremos con conjuntos de cardinal finito de elementos, de cardinal finito de orden n, o sea, que estén dentro del conjunto de los números naturales. Llamaremos conjunto vacío al conjunto que no tiene ningún elemento. Y por definición diremos que este conjunto, su cardinal es 0. Recordemos que, claro, como hemos definido, el conjunto vacío siempre se encuentra dentro de cualquier conjunto. Podemos definir un subconjunto como aquel conjunto que todos sus elementos pertenecen a su vez a otro conjunto, con lo cual decimos que es un subconjunto del conjunto superior. De este modo, el vacío que hemos dicho anterioridad pertenece a cualquier conjunto, está incluido en cualquier conjunto. Si consideramos todos los subconjuntos que se pueden hacer con los elementos de un conjunto, formamos lo que se llama las partes de un conjunto. Y a eso lo denominamos de la manera que ahí tenemos expuesta. Vamos a comenzar con operaciones entre conjuntos. Para eso una de las primeras que vamos a definir es la unión de conjuntos. Diremos que un conjunto es el conjunto unión si todo elemento que pertenece a ese conjunto pertenece bien a un conjunto inicial o al otro conjunto. Es decir, X pertenece a la unión de A unión B si X es perteneciente a A o X es perteneciente a B, o a ambos. Decimos la intersección de dos conjuntos cuando tenemos dos conjuntos al conjunto tal que todo elemento que pertenece, dados dos conjuntos A y B, todo elemento que pertenece a la intersección de A y B será un elemento que pertenece a A y además pertenece a B. Diremos que dos conjuntos son disjuntos si su intersección es vacía. La diferencia de dos conjuntos es el conjunto que queda de eliminar los elementos pertenecientes a uno de los subconjuntos, a un subconjunto. Consideremos dos conjuntos, A y B. Entonces, decimos la diferencia de A menos B, lo representamos de esa forma, como el conjunto formado por todos los X que pertenecen a A, pero no pertenecen a B. De este modo podemos ver que propiedades de la diferencia son, si la diferencia de dos conjuntos es el vacío, implica de que un conjunto está dentro del otro. Si la diferencia de dos conjuntos, si A menos B es A, implica que su intersección es el vacío. Y dos propiedades muy interesantes, como es la diferencia de A menos B intersecado con la intersección de A con B, nos da el vacío. Y la unión nos daría el conjunto total, el conjunto A. Vamos a llamar complemento de un conjunto A, dado un conjunto de referencia que solemos llamar universal, al representado de esa forma, A elevado a C, como el conjunto de todos los elementos de U que no pertenecen a A. Como vemos, se puede expresar mediante dos operaciones, bien como diciendo todo conjunto de U y que no pertenece a, todo elemento de U y que no pertenece a, o, como ya conocemos, la diferencia de U menos A. De este modo, con esa definición podemos ver que A con su complemento me da todo el conjunto, el universo donde nos estamos trabajando, y la intersección de A con su complemento nos da el vacío. Por otra parte, A menos la diferencia, menos una diferencia B, dados dos conjuntos A menos B, es equivalente
a decir la intersección de A con el complemento de B. Podemos ver que así definido, si consideramos ese conjunto universal U, el complemento del conjunto universal es el vacío y a su vez el complemento del vacío es el conjunto universal. Definimos producto cartesiano de dos conjuntos A y B como al conjunto formado por los pares ordenados que tiene como primer elemento un elemento de A y como segundo elemento un elemento de B. Expuesto así, como vemos, son los pares X e Y tales que X pertenece a A y Y pertenece a B. Propiedades que podemos empezar a enunciar y que nos vamos a utilizar en los siguientes temas. Dados dos conjuntos finitos y disjuntos, se cumple que el cardinal de la unión es igual a la suma de los cardinales de los conjuntos. Este principio se suele denominar principio de adición y nos establece la primera de las propiedades que nosotros utilizaremos para sumar, para encontrar el cardinal de un conjunto, que en este caso podemos hacerlo sumando los cardinales de los conjuntos que dan la unión. Del mismo modo, podemos definir, dados dos conjuntos finitos, el cardinal del producto de esos dos conjuntos, del producto cartesiano, según la definición que hemos dicho anteriormente, resulta que va a ser igual al producto de los cardinales de ambos conjuntos finitos. Esto es lo que se conoce como el principio de la multiplicación y nos da la posibilidad de poder contar productos de conjuntos cuando son finitos. Vamos a verlo en un ejemplo, cómo podemos aplicar estas propiedades. De hecho, si consideramos dos conjuntos finitos, independientemente de que su intersección sea vacía o no, podemos ver que la unión de esos dos conjuntos, su cardinal, es equivalente a sumar el cardinal de A más el cardinal de B y restarle el cardinal de la intersección. Veamos cómo demostramos eso utilizando las propiedades que hasta ahora hemos ido viendo. Primero, nosotros sabemos que la unión de A con B se puede poner como la unión de A con B menos la intersección de A con B. Esa es la propiedad que hemos utilizado anteriormente. Pero esta propiedad cumple una cosa, que la intersección de A con la intersección de A con B menos A intersecado con B es vacía. ¿Eso qué me dice? Que es disjuntos. Esos dos conjuntos son disjuntos. Consecuentemente, podemos aplicar el principio de la adición. Es decir, que el cardinal de esa unión equivale a la suma de los cardinales de los conjuntos, el cardinal de A más el cardinal de B menos la intersección de A con B. Por lo tanto, solo necesitamos ahora probar quién es el cardinal de B menos la intersección de A con B. Vamos a hacerlo. Observemos que B se puede poner como B menos la intersección de A con B unido a la intersección de A con B. Claro, si a B le resto la intersección y al mismo tiempo luego se la uno, me da el mismo conjunto. Expuesto así, yo tengo que el cardinal de B es igual al cardinal del conjunto que tengo. Pero esos dos conjuntos son disjuntos también, porque es B menos la intersección con la intersección. Esos dos conjuntos son disjuntos, por lo tanto, aplicando otra vez la propiedad, sé que el cardinal de B es igual al cardinal de B menos la intersección más el cardinal de la intersección. Consecuentemente, puedo darle la vuelta y sustituirlo. Y ya tendría lo que voy buscando, que el cardinal de A unión con B es igual al cardinal de A más el cardinal de B menos el cardinal de la intersección.